Buenos días. Bienvenidos al webinar de ciberseguridad en el marco de ciudades inteligentes y sostenibles. Vamos a tener nuestra conferencista, la ingeniera de sistemas Claudia Patricia Santiago Celi. Ella es ingeniera de sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, tiene una especialización en software para redes de la Universidad de los Andes, es máster en gestión de información de la Escuela Colombiana de Ingeniería y hay una gran experiencia en el diseño e implementación de redes, seguridad y gestión del área de infraestructura computacional. Actualmente se desempeña como la directora de la maestría en Ingeniería Informática. Bienvenida, ingeniera. Buenos días a todos, muchas gracias. ¿Arranco de una? Sí, por favor. Ok. Ya tenemos buenos público ya asistiendo. Ok, perfecto. Muchas Buenos gracias. días a todos. Dentro de esta serie de conferencias que estamos realizando desde el grupo de UCTG Informática, quiero hablarles ahora de un tema que para mí es súper importante y el cual me apasiona, y es el tema de la ciberseguridad, y en particular en el marco de las ciudades inteligentes y sostenibles. Lo primero es un poquito de contexto o de tener claro a qué se refiere uno con ciberseguridad. Cuando uno piensa en ciberseguridad, muchas veces relaciona directamente el tema con seguridad de la información e incluso piensa muchas veces que es lo mismo. Y lo mismo pasa con otros términos relacionados con seguridad como seguridad informática. Y pareciera que es lo mismo ciberseguridad, seguridad de la información, seguridad informática y muchas de las áreas que tienen relación con ellas. En esta diapositiva presento un marco de lo que yo considero a la luz de lo que hemos trabajado nosotros con los profesores del área y las buenas prácticas que hemos encontrado alrededor del mundo, lo que uno puede ver como ciberseguridad. Ciberseguridad no es seguridad de la información, seguridad de la información es un área mucho más grande en donde estamos pensando en la información independiente del medio físico en donde está almacenada. Incluye otras temáticas mucho más complejas o de muchas más áreas de trabajo y digamos que sería el círculo más grande que presento en la diapositiva. Cuando uno habla de ciberseguridad, que es el círculo amarillito, uno lo puede relacionar también con seguridad informática. Y en una buena parte, de pronto hasta un poco más de lo que la diapositiva presenta, tienen mucha relación seguridad informática con ciberseguridad, pero tampoco es lo mismo. Cuando uno habla de seguridad informática, es cualquier mecanismo tecnológico, estamos hablando de la información contenida en cualquier mecanismo. Ciberseguridad también tiene que ver con los mecanismos tecnológicos, pero no cualquier mecanismo tecnológico, sino aquellos que están conectados al ciberespacio. Y entonces allí es donde la seguridad, la ciberseguridad tiene cabida. Puede tener mucho que ver con las plataformas, puede tener mucho que ver con las redes, con las aplicaciones y con el uso de Internet. Pero allí el punto más clave es esa conectividad hacia el ciberespacio. Hay temas de seguridad informática que no están conectadas a ese mundo, entonces ellas no se tratan desde la ciberseguridad. Además, hay otro componente importante que cada vez tiene mayor relevancia a nivel mundial y es el tema de la seguridad en tecnologías de operaciones, lo que uno conoce como TOs. Son esas otras tecnologías que no eran informáticas, sino que eran, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas o bueno, cualquiera de esos otros equipos de operaciones que en algún momento no tenían conectividad a redes, que no tenían información que fuera manipulada, que no se tomaban tantas decisiones a través de sistemas para su desarrollo, para su operación en general, pero que cada vez está cobrando más importancia el automatizar esos equipos, el ponerles más inteligencia a ellos, en permitir que tomen decisiones por su propia cuenta un poco. Y esto tiene que ver con un tema que también es muy importante en la ciberseguridad, que son las infraestructuras críticas. Por eso la coloco allí en ambos mundos. Eso desde el punto de lo que es ciberseguridad. Por el otro lado,
entender claramente lo que son las Smart Cities, Smart Sustainable Cities, y, y para eso tengo que mencionar un proyecto en el que nosotros estamos, que hemos denominado CAP for City, y es un proyecto en el que trabajamos con 12 universidades, 4 europeas y 8 latinoamericanas, en donde estamos trabajando alrededor de las ciudades inteligentes y sostenibles. Ese proyecto es patrocinado por Erasmus Plus, y en él hemos definido como una ciudad inteligente y sostenible cuando hay una combinación de esos tres aspectos, cuando estamos pensando en la inteligencia de las ciudades, pero también hacerlas sostenibles. Y hemos llegado a una definición alrededor de ese tema y hablamos de que un territorio, digamos que algo más general, no solamente ciudades, sino un territorio que puede ser urbano o rural, en continua transformación, que se apoya y cambia gracias a las tecnologías digitales y a la innovación que se presenta, el compromiso y la colaboración de las partes interesadas en construir capacidades humanas, institucionales y técnicas para resolver problemas de ese entorno y crear nuevas oportunidades de desarrollo de ese territorio, con el objetivo de elevar y mantener la calidad de vida de la ciudad, de la comunidad, y perseguir el desarrollo sostenible. Esa es la definición a la que nosotros hemos llegado acerca de ciudades inteligentes y sostenibles, y en el marco de esa definición y de este proyecto, esta charla va a hablar del tema de ciberseguridad en ciudades inteligentes y sostenibles. Ahora, cuando uno piensa en una ciudad inteligente, uno tiene muchas áreas de trabajo. Aquí presento algunas de ellas, un diagrama donde uno puede hablar de gobernanza, de gobierno abierto, de las plataformas de servicio que están apoyadas en tecnología, de infraestructuras y capacidades que tenemos que tener, que tenemos que prestar a los ciudadanos. Tenemos que mirar competitividad de ese territorio que del que nosotros hablamos, del contexto, de productividad, de innovación, y así pues en cada una de las áreas, en planeación urbana, en desarrollo humano, en el ambiente, ¿sí? Y pues bueno, ahí se ve un poquito un desglose de algunas de las áreas de trabajo en las que uno podría participar. Todas estas áreas requieren apoyo de tecnología para irse desarrollando, y es parte de la definición de ciudades inteligentes y sostenibles. Y uno encuentra una gran diversidad de problemáticas. Tenemos hiperconectividad, ¿sí? Tenemos sistemas mucho más complejos. Antes nosotros pensábamos en un sistema y nos imaginábamos, no sé, como un software, una aplicación o un sistema, pero un sistema que tenía un alcance pequeño, que de pronto no se interconectaba tanto con otros, y entonces la complejidad de los sistemas actuales y las necesidades de los ciudadanos y de los gobiernos es mucho mayor. Tenemos múltiples plataformas, tenemos plataformas para computadores, para celulares, para grandes computadores, y tenemos de diverso tipo esas plataformas. Tenemos que permitir esa conectividad, y también uno habla de hiperconectividad, estamos súper conectados, tenemos todos los equipos conectados a esas redes, equipos grandes, equipos pequeños. Manejamos grandes volúmenes de datos, ¿sí? Y esos grandes volúmenes de datos se espera que uno los pueda procesar en muy cortos tiempos. Las personas a veces no entienden la complejidad de la gran cantidad de datos que tenemos que tener, y que tenemos que ser capaces de tomar decisiones con esa gran cantidad de datos que tenemos. A veces suena extraño, pero los ciudadanos cada vez piden más, que cuando ellos necesiten algo inmediatamente se les pueda dar, y a veces dentro de toda esta complejidad de este mundo, dar esas decisiones, tomar esas decisiones o dar esos resultados en cortos tiempos no es siempre fácil. Todo tiene que ser a alta velocidad, necesitamos manejar servicios 7x24, o sea, en todo momento tenemos que estar operando. Tenemos diversos dispositivos, y les mencionaba algo hace un momentico, pero entonces tenemos computadores personales, portátiles, tablets, celulares, televisores, neveras, o sea, tenemos una gran diversidad de equipos, cámaras, que ya uno no habla solamente de los computadores como tradicionalmente uno lo veía, y en una ciudad inteligente esto sí que se ve en todas partes, ¿no? Tenemos una gran cantidad de tecnologías, tenemos la nube, y tenemos una gran complejidad alrededor de todos ellos, porque necesitamos interconectarlas a todos y garantizar que todo va a operar de la manera correcta, y que si uno tiene un sistema, por ejemplo, un sistema de transporte,
ese sistema de transporte y los datos que generen esos sistemas de transporte va a poder alimentar otros sistemas y que van a hacer sencilla la gestión entre esos sistemas y que se van a poder tomar decisiones basados en muchos de los sistemas que están interconectados. Y es una problemática que desde el punto de vista de la tecnología se nos vuelve importante. Y ya cuando uno lo piensa desde el punto de vista de ciberseguridad también se nos vuelve muy importante porque tenemos personas que están preocupadas en este instante por garantizar que todo se esté interconectando. Pero también necesitamos garantizar que toda esa interconexión, que todos esos sistemas complejos, que la diversidad de plataformas, dispositivos, datos, tecnologías, todo esto no genere riesgos ni para las empresas, ni para los gobiernos, ni para los ciudadanos. Entonces, el tema de ciberseguridad se vuelve crítico en toda esta medida. Ahora, ¿qué está pasando en cuanto a seguridad en las ciudades inteligentes y sostenibles? Entonces, para eso he invitado a un profesor nuestro, un profesor del área de ciberseguridad de la universidad, que me acompaña en estas labores de educación e investigación en esta área. Él se llama Eduardo Chavarro Valle, él es ingeniero electrónico, hizo un posgrado en gerencia de tecnologías de telecomunicaciones y tiene una maestría en seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones. Es profesor nuestro de los programas en pregrado de la maestría de ingeniería de sistemas y en el posgrado de la maestría en informática. Nos ha dictado cursos en ciberinteligencia y ciberseguridad. Entonces yo quiero que en este momento, si podemos, voy a quitar la presentación un instante, okay, para que podamos hablar un momento los dos. Vale. Listo. Entonces, bueno, Eduardo, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Es muy importante conocer desde el campo de trabajo en el que tú estás y en el que nos ayudas todo el tiempo dentro de la universidad, veamos cuál es esa complejidad que tenemos actualmente en estas ciudades que están con todas estas tecnologías, que queremos que cada vez tengamos mayor inteligencia en ellas, pues cómo el problema de seguridad y de ciberseguridad en particular se vuelve crítico. Entonces, pues comencemos por el principio, si te puedes presentar tú mismo, un poquito más de lo que yo conté, y seguimos. Gracias, Claudia. Primero que todo, ¿me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, además de la presentación que ya les compartí a Claudia, soy especialista en respuesta a incidentes de Kaspersky para Latinoamérica. Llevo 3 años trabajando con la compañía. Y esto me ha dado la oportunidad de involucrarme en investigaciones, en atención a incidentes, en entender un poco más el panorama de amenazas en la región, que adicionalmente me ha dado la oportunidad de entender el panorama de tecnología, porque todos nos estamos abocando a toda esa estrategia que nos compartía Claudia, en la que todo debe estar conectado, ¿sí? Pero debe estar conectado con un objetivo, y el objetivo es generar inteligencia, ¿sí? No solamente inteligencia de amenazas en términos de ciberseguridad, sino a partir de la cantidad de personas que se montan a un bus, el lugar donde toman este bus, donde se van a retirar, obtener a partir de toda esa información, entender cuál es tomar decisiones, ¿cierto? Enseñar a las ciudades a aprovechar la misma tecnología para beneficiarlos a ellos mismos y beneficiar a la misma ciudad y, por supuesto, mantener el entorno. Algo interesante que hemos podido ver en la región es que siempre empezamos con una solución funcional. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a tomar un ejemplo muy sencillo. Durante la situación de pandemia, muchos gobiernos y muchas compañías plantearon el tema de aprovechar los dispositivos móviles, su telemetría, ¿cierto?, para identificar y concentrar cómo se estaba moviendo la población, quiénes estaban acatando las recomendaciones de seguridad y quiénes de alguna forma llegaban a ser contagiados, cómo se movían en la región, ¿sí? o por las zonas en las que se encontraban.
el planteamiento fue válido y fue muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma yo puedo desde mi mismo móvil entender que estoy cerca a una zona, llamémosla roja, naranja, de contagio, y el mismo móvil hace esa evaluación y me va a decir, estás en riesgo, por favor quédate en casa, ¿sí? Porque estás en una zona que es peligrosa, pero no me está dando información de quién, en dónde, ¿cierto? Entonces se mantiene el anonimato, todos trabajamos por un beneficio común y protegemos a las personas. Desafortunadamente, ¿eso qué significa? Significa monitoreo, y a muchas personas no les gusta ese monitoreo. Adicionalmente, significa almacenamiento, es decir, toda esta información que se estaba recolectando tiene que estar almacenada en algún sitio. Otro elemento importante, el anonimato de esos datos, ¿sí? Que yo a partir de esos datos no pueda llegar a entender que mi vecino, ¿sí?, está contagiado, porque lo vimos aquí en el país, muchas personas interpretaron que quienes eran médicos pues eran un riesgo y empezaron a amenazarlos para que se retiraran de los domicilios. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tema, y la seguridad, la ciberseguridad debe ser un concepto totalmente transversal. Hoy en día, la semana anterior, por ejemplo, para una aplicación que se desarrolló en la ciudad de Cali, una persona encontró la base de datos donde se estaban recolectando solamente datos de telemetría supuestamente, y al analizar esa supuesta telemetría, pues había más información, había nombres, había datos personales, había posiciones georreferenciadas. Entonces, alguien cometió un error, ¿sí? Porque, nuevamente, es una aplicación que va a beneficiar a las personas, pero si no se toman las medidas apropiadas de ciberseguridad, de almacenamiento, de control, de registro, de exposición, vamos a tener este tipo de planteamientos. Adicionalmente, hay riesgos, ¿sí?, muy marcados. Hoy en día todos entendemos el problema que es el secuestro de información, y la solicitud de un pago por recuperar esa información es reconocido como el ransomware, y que tomó una gran fuerza durante este periodo de pandemia, porque adicional a que quienes están detrás de este tipo de amenazas pues ya vivían de esa forma, ya vivían en casa, encerrados, trabajando todo el día, trabajando entre comillas para tratar de comprometer organizaciones, personas y recursos, pues también nosotros nos movimos, cambiamos nuestro ambiente, salimos de ese entorno de ciberseguridad que nos daba la compañía, y que la compañía para la que trabajábamos era la que se encargaba de protegernos, y nos abrió las puertas para llegar desde nuestra casa. ¿Sí? Teníamos un firewall, un IPS, un montón de componentes de seguridad en el trabajo que no nos dejaba ir a sitios de riesgo, pero llegamos a casa con una red inalámbrica tal vez insegura, o con una contraseña medianamente segura, sin controles de seguridad, porque yo en mi casa no tengo controles de seguridad, yo navego en todos los sitios, mientras que en el entorno laboral no era así. Entonces, las mismas oportunidades que tenían los atacantes en tiempos anteriores a la situación de pandemia, las siguieron implementando, solamente que ahora los controles de seguridad fueron más laxos, y muchas personas cayeron en ataques simples, y los llamo simples porque muchos profesionales de ciberseguridad publicaban que había gente que seguía cayendo con trucos de los 80, de los 90, hablando ya en el 2020. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada para eso. A mí alguien me protege, entonces yo no me esfuerzo por aprender de ciberseguridad, ¿sí? Yo lo vivo, yo lo entiendo, porque es mi pasión y porque es mi labor diaria, pero mis papás, tal vez mis familiares, no lo entienden así. Para ellos, perder un correo electrónico no tiene ningún valor. Ellos dicen, no hay ningún problema, yo allí no tengo dinero. Ok, pero si pierdes el correo electrónico, pierdes sus contactos, y entre tus contactos hay alguien conocido. Entonces pueden buscar ese recurso para llegar a alguien más. Hay diferentes temas que podríamos abordar en temas de ciberseguridad. No sé, Claudia. Sí, sí, señor. Tienes toda la razón. O sea, cuando uno piensa en el tema de seguridad y piensa en todos los actores que están involucrados, se encuentran muchas posibilidades, lastimosamente, de ataques, ¿sí? Y cuando uno piensa desde el área de tecnología, en qué tenemos que trabajar, ¿sí? Si uno piensa en lo que significa la ciberseguridad, y veíamos en el gráfico inicial que tenía que ver con aplicaciones, con redes, con infraestructuras, con plataformas críticas,
¿Tú cómo ves el tema desde el punto de vista de TI, o sea, de todo el mundo de tecnologías de información, y desde el punto de vista de TO, de las infraestructuras críticas? Ahí hay un punto muy importante. En tecnologías de información, yo creería y espero de verdad que empecemos a sacarnos de la cabeza que es responsabilidad de las áreas de TI y la ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema de todos. Si todos tenemos que vivir nuestra seguridad digital. Yo tengo servicios de banca en línea, yo reviso de mis familiares, de mis hijos, sus notas en el colegio en un servicio en línea. ¿Sí? Entonces, yo debo proteger eso. Adicionalmente, y algo que está muy enmarcado en las ciudades inteligentes, ¿cierto? Que es ampliar esa capacidad, y esa capacidad se amplía implementando mecanismos tecnológicos que pueden ser, por ejemplo, hablando en términos de seguridad de redes, alámbricos, inalámbricos, con sistemas de radio, elementos muy variados, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados en entornos TI a que todo es IP versión 4, IP versión 6, ¿sí? Y lo que está por fuera de esto, pues no es inseguro, pero porque no lo conocemos, porque no tenemos una herramienta que audite esa seguridad. Pero hablemos entonces en términos de radiofrecuencia. Es tan inseguro un enlace de radio, ¿cierto? Como puede serlo un enlace IP versión 4. Lo que pasa es que ya es más complicado porque, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, que es instalamos una aplicación, un Nmap, y él hace el escaneo y me dice hay recursos en riesgo o que pueden ser vulnerables. Yo no tengo esa misma estrategia para hacerlo en un entorno de radio. Y todas estas implementaciones que se están haciendo ahorita en términos de hardware, por ejemplo, utilizan mecanismos que requieren muy poca energía, muy poca potencia. Entonces hablamos de Bluetooth, de Zigbee, de un montón de tecnologías que asumimos de facto, y fue lo que nos pasó en el entorno TI, que son seguros, ¿sí? Y que de alguna forma tiene que haber un control que se encargue de la seguridad. Y en el entorno TI estamos convencidos todavía que el endpoint, que el antivirus, nos va a garantizar la seguridad. Pues el antivirus está para proteger contra virus, pero si me atacan con una aplicación que es legítima, ¿sí? que no es maliciosa, pueden tener el mismo éxito que si lo hicieran con un virus. Y si yo me siento tranquilo, ¿sí? Estoy diciendo que estoy 100% seguro porque mis controles de seguridad que adquirí me están protegiendo frente a esas amenazas masivas, pues al parecer no estoy actuando correctamente porque debo ir acorde con cómo se está marcando la tendencia. Y la tendencia me está diciendo que hoy en día tenemos que hablar es de inteligencia de amenazas antes de pensar en elementos maliciosos, ¿sí? Porque hoy los atacantes no utilizan elementos maliciosos. Las campañas de ransomware han demostrado que llegan a estar meses e incluso días antes de que te ponen el ransomware, te cifran la información. Entonces, las compañías dicen, me cifraron toda la información, el antivirus no funcionó. Ok, investiguemos. Es que hace 2 días alguien te desactivó el antivirus, pero alguien que entró con usuarios legítimos de tu compañía, que tenía privilegios con un servicio que tú tenías expuesto y que no le estabas prestando atención. En ningún momento en todos esos pasos se utilizó un elemento malicioso. El elemento malicioso se utilizó al final. Y las compañías no entienden eso. Dicen, ok, tengo ransomware, es malware, me tiene que proteger el anti-malware. No, pasan un montón de cosas antes que pueden durar horas, días e incluso meses. Y rápidamente, pensando en el ransomware, tenemos que aprender de él. ¿Por qué? Porque pensemos en que este actor que desarrolló todas esas actividades, que llegó a mi infraestructura, que saltó de máquina en máquina, que tomó control, que era más administrador que los mismos administradores, finalmente tomó la decisión de cifrar archivos. Y ahí fue cuando me di cuenta que había alguien adentro. ¿Qué pasa si este actor no toma esa decisión y más bien aprende de mí, aprende de mi compañía, empieza a recolectar información para tratar de acabar con mi negocio, porque pueden llegar a hacerlo, pero no ejecuta alguna actividad que señale que él está allí? Entonces seguimos en una zona de confort, entendiendo que no está pasando nada porque nada me ha alertado. ¿Sí? A eso tenemos que integrar esos riesgos dentro de esa construcción de las ciudades inteligentes. La seguridad tiene que venir
y ya lo has dicho tú, de facto desde la raíz. No podemos que ya tengamos una ciudad completamente sostenible e inteligente, activa y produciendo. Ok, sí, de acuerdo. Otro de los componentes importantes en las ciudades inteligentes, cuando pensábamos en gobiernos, no sé, transporte, y entonces hay una parte donde uno dice, por ejemplo, que para nosotros también es bien interesante esa área, es la salud, ¿sí? Y entonces en el mundo de los ciudadanos y de la salud, del entretenimiento, que también tiene que ver mucho directamente con los ciudadanos, digamos que todas las áreas finalmente estamos tratando de que los ciudadanos estén bien, pero en esas áreas a veces también hay todavía dudas y muchas oportunidades también para que aprendamos acerca de la protección de la información, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos puedes contar de esa parte? Digamos, todos los equipos que tenemos conectados en nuestra casa, en nuestra vida diaria, para tomar temperatura, bueno, no sé, todas las cosas que tenemos, hay tanta variedad. Y los medios, no sé, las organizaciones de salud, hospitales, centros de salud, ese tema de ciberseguridad allí, ¿cómo lo afecta? Sí, interesante pregunta. Y en un momento en el que lo estamos viviendo, ¿no? O sea, nos dimos cuenta hace un par de meses que el sector salud también dijo, vamos a garantizar, vamos a seguir prestando nuestro servicio, digamos que era la industria de la que más requeríamos y que necesitábamos que estuvieran tranquilos trabajando mientras nosotros pues guardábamos el debido reposo en el aislamiento. Y pues esta industria abrió sus puertas a la tecnología porque muchas no la tenían de esta forma y cuando abrieron sus puertas en cuestión de minutos fueron totalmente comprometidos. ¿Por qué? Porque también entendían que la única tecnología que podía llegar a ser afectada eran los laptops, los portátiles, de pronto el smartphone, pero en ningún momento llegaron a entender que, por ejemplo, los sistemas encargados de hacer los tags, los sistemas de la misma telemetría del organismo, ¿sí? No recuerdo bien la definición, pero aquella que te toma el pulso, que toma tu oxigenación en la sangre, hoy en día ya está controlada por el protocolo TCP/IP, ¿cierto? Puede ser controlada remotamente y de hecho viene activo de facto, ¿sí? Cuando se adquiere un nuevo dispositivo tecnológico ya viene con todas estas oportunidades, pero a nadie se interesa en validarla porque simplemente en términos de salud lo que quieren es que responda a las necesidades de la persona, ¿cierto? Del usuario y que ayude a mejorar su condición de salud. Entonces es un dispositivo que venía con todas las cualidades o que viene con todas las cualidades de ese mundo análogo de monitoreo, ¿cierto? De monitoreo de cómo está el ritmo cardíaco, de cómo está respirando, ¿sí? Y que me está dando unas estadísticas en unas pantallas del sistema, pero que adicionalmente está entregando información mediante algún protocolo, ya sea inalámbrico, alámbrico, y que puede uno estar conectado, pero que de seguro va a estar activo. Y esto lo encontraron muchos, llamémoslos adversarios, se dieron cuenta que en Internet, por ejemplo, había sistemas que ya tenían todo esto público habilitado y encontraron posibilidades allí. Entonces veíamos cómo hace un par de años se identificó una compañía, planteó el control de un marcapasos mediante un protocolo de gestión. Y también encontraron mucho después, cuando ya muchas personas tenían este marcapasos dentro de su cuerpo, controlando su vida, se dieron cuenta que se podía irrumpir en esa comunicación y, por ejemplo, aumentar la frecuencia del ritmo cardíaco. Entonces, algo que era para proteger y para tener una telemetría y saber cómo se estaba adelantando, digamos, la vida de esta persona y tratar de protegerlo y dar más tiempo de vida, pues se podía convertir también en un riesgo, en una amenaza en cualquier momento. O sistemas como estas máquinas que toman los tags expuestas en Internet
Y muchos decían, no hay problema, o sea, es un TAC, eso no tiene ningún riesgo. Ok, hicieron un modelamiento de amenazas y alguien encontró que yo podía cambiar los resultados haciendo el ataque remotamente del dispositivo. Es decir, que si tú no tenías alguna enfermedad, yo podía incrustarla en tus resultados. Entonces empezamos a manipular algo que es crítico porque es la salud de las personas. Y pues esto, dependiendo de quien lo sepa manejar y quien tenga el control, podrá producir algún tipo de resultado realmente algo pequeño o incluso algo realmente muy nefasto. Sí, de acuerdo. Y estás hablando, digamos que desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Y el tema también de privacidad, por el otro lado, ¿no? Que no lo hemos hablado mucho, pero también cuando uno piensa en esos ejemplos, cuántos diagnósticos están expuestos, ¿sí? Pueden ser expuestos o pueden ser modificados para dañar la imagen de una persona o para simplemente cambiar su diagnóstico hacia algún centro médico y de pronto que los médicos toman decisiones equivocadas en un momento dado, ¿no? Que también allí es importante. Y ahí viene todo el tema de lo que es la gente. Y mi pregunta para ti, que quisiera dialogar un poquito contigo, es, pensando en que estas ciudades inteligentes, sostenibles, están compuestas por gobernantes, por empresas y por ciudadanos, ¿cómo estamos preparados para vivir ese mundo de hiperconectividad usando tecnología? Bueno, hay un tema de derechos y un tema de deberes, como siempre, ¿no? Primero que todo, a nivel de gobernantes o a nivel de gobierno, tenemos todavía muchas, no sé si barreras o falencias sería la palabra, en términos de legislación, ¿sí? La legislación actualmente, en términos de las ciudades inteligentes, la industria 4.0, la industria naranja, está potenciando a la inclusión, que llegue mucha más gente, que haga muchas más cosas, pero no se piensa en la seguridad desde el principio. Es algo que vamos a montar un negocio, cuando esto esté trabajando y todo el mundo esté montado y todos estemos beneficiándonos, pues ahí miramos cómo empezamos a habilitar, a ajustar. Entonces, no se piensa en la seguridad de facto, me parece a mí, y nos hace falta mucho trabajo y lo mismo preparar a las personas. Las personas, todos somos consumidores y cuando hablamos en términos digitales, pues nos disparamos porque es que ya no hay necesidad de salir, todo lo podemos hacer al alcance de la mano, ¿sí? Y no tomamos las debidas medidas para hacer uso de esas tecnologías. Entonces, ¿qué otra información hay allí? Pues, por supuesto, sus volúmenes de información. La información la estamos entregando los ciudadanos, ¿cierto? La está recolectando los gobernantes y son ellos quienes deben garantizar que la información sea debidamente almacenada, tramitada y que no sea entregada a un tercero con un beneficio adicional. Lo hemos visto pues, muchísimos casos en los que empezó la recolección de información como un beneficio y terminó siendo una oportunidad para un actor con una inteligencia diferente o con un objetivo adicional. Nosotros con unos colegas aquí en Colombia hicimos una investigación retomando el tema de las aplicaciones del rastreo del COVID y en su momento nos dimos cuenta que efectivamente una de estas aplicaciones sí hacía una recolección de información anónima. Entonces dijimos, ok, eso está muy bien, ahora veamos dónde tenemos una oportunidad si nosotros vulneramos los sistemas, que desafortunadamente lo logramos porque habían bases de datos con contraseñas por defecto y expuestas en internet. Entonces cuando llegamos a ellas decíamos, ok, ya lo tenemos, pero la información es anónima. ¿Dónde podemos inyectar un riesgo ahí? Hagamos un análisis y nos encontramos, por ejemplo, que el principal objetivo de esta aplicación era encontrar zonas en donde hubiera un gran número de personas afectadas, ¿sí? Para desplegar alarmas en la zona a los habitantes y decirles, por favor, tengan mucho cuidado, manténganse en su casa. Y nos dimos cuenta que podíamos nosotros mismos controlar esas zonas, generar zonas de riesgo, ¿sí? Y en su momento
se iba a convertir realmente en algo de terrorismo. Podríamos generar ese tipo de terrorismo haciéndole creer a la gente que estaban en una zona completamente comprometida y que lo mejor era que no recibieran ni siquiera a los de los domicilios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay un tema que a mí me parece muy importante y es el de reporte. La inteligencia, lo más importante de la inteligencia es compartir información. Y el tema de reporte aún no es claro en el país, no se sabe a dónde debo ir yo y en qué condiciones debo reportar algo que tecnológicamente he identificado como un riesgo, o cómo se le puede hacer seguimiento a este tema. Sí, de acuerdo. Pues bueno, ya a la luz de estos temas que mencionas, Eduardo, muchas gracias. Quisiera contarles un poquito de lo que nosotros hacemos alrededor de esto. Y es que cuando uno piensa en las áreas de trabajo en el tema de ciberseguridad, pues hay muchas áreas, como lo hemos hablado con Eduardo. Tenemos que hacer gobierno de seguridad, tenemos que mirar la legislación, ¿sí? Y trabajar en pro de ella para lograr tener allí ambientes mucho más seguros. Tenemos que asegurar las tecnologías de información, pero también las tecnologías de operaciones, que a veces no están tan protegidas, y tenemos que formar a las personas. ¿Sí? Y desde la escuela nosotros trabajamos en esas áreas. En investigación nosotros hemos trabajado y estamos trabajando en temas de organización de la seguridad, en identificación de amenazas sobre los mecanismos tecnológicos, en el uso de la inteligencia artificial como apoyo a la ciberseguridad, y entonces mirar cómo las técnicas de inteligencia artificial, así como pueden servir para múltiples áreas, por ejemplo, identificar cuáles son los patrones de consumo míos y qué probablemente va a ser la siguiente compra que yo voy a hacer, pues aquí también mirar cómo con la información que tenemos digamos que de este mundo, de estos gran volúmenes de datos, podemos darnos cuenta de personas que nos vayan a hacer daño. Si los sistemas nos están dando información de lo que está pasando, bueno, esta información es normal, no es normal. Aparentemente puede ser normal la mayoría del tiempo, pero son tantos volúmenes de datos que una persona no sería capaz de darse cuenta en un momento dado que algo está pasando, y para eso trabajamos con mecanismos en donde tomamos información de todos los sistemas que tenemos y poder generar reglas que nos permitan identificar situaciones extrañas, situaciones que se salen de lo normal. También trabajamos en el uso de estas tecnologías para identificar, por ejemplo, adversarios. Poder identificar una persona que piensa cometer un delito, que podría cometer un delito, que pertenezca a redes de hacking, ¿sí? De hacking, digamos que de personas que buscan el mal, digamos allí, no de hacking ético ni nada de eso. Pero estamos utilizando la temática de inteligencia artificial para complementar eso. En particular, hemos hecho 2 investigaciones alrededor de esa, una con el integrar todos los logs, las bitácoras que todas las aplicaciones generan de información, y a partir de ellas ser capaz de identificar patrones que nos dejen ver posibles amenazas que ya no corresponden solo a un sistema, sino que es un conjunto de sistemas que se está hablando, que está generando un montón de información, y a la luz de eso poder identificar posibles ataques. Y de generación de ambientes de prueba para que personas que están aprendiendo de seguridad, que están trabajando en el tema de la ciberseguridad para apoyar a las organizaciones y a las personas y a los gobiernos, pues pueda tener ambientes de prueba. Casualmente, el viernes pasado hicimos una competencia apoyando, pues hicimos una competencia utilizando CTFs, que es capturar la bandera, y un grupo de personas estaban trabajando en encontrar debilidades, vulnerabilidades de seguridad. Eso lo hicimos dentro del marco de Eficiencia, y así como eso hacemos varias actividades de investigación que pueden ayudar en ese proceso. Y trabajamos en el tema de educación en ciberseguridad. Desde el pregrado y desde las maestrías que tenemos, en el pregrado tenemos una línea en el área de ciberseguridad, de seguridad de la información en general, y vemos materias de diferente índole que apuntan a seguridad de la información, a seguridad informática y a ciberseguridad.
Y desde las maestrías también hacemos lo mismo, de la de gestión de información nos preocupamos por la parte de gestión de la seguridad, y en la maestría en informática tenemos una línea particular en ciberseguridad en donde estamos tratando de ayudar en la formación de personas. Y también desde el proyecto de Cap for City, que les mencionaba hace un rato, de ciudades inteligentes y sostenibles, dentro de ese proyecto parte de los objetivos es formar a los ciudadanos y a los gobernantes. Y allí estamos construyendo un MOOC. Y uno de las áreas de trabajo de ese MOOC es el tema de ciberseguridad. El curso que estamos construyendo se llama Cybersecurity, Privacy and Ethical Implication. Y lo que busca este curso es que, como hablamos con Eduardo hace un momento, tenemos un montón de actores que en algunos tienen un trabajo técnico que resolver, en otros en otros ambientes tenemos que tener gente tomando decisiones, tenemos que tener gente generando leyes, generando regulación alrededor de los temas de tecnología, y cómo esta tecnología debe estar desde la base, como decía Eduardo, cimentados en el tema de seguridad. Tenemos ciudadanos que tienen pues, que desde el punto de vista de los ciudadanos nos tenemos que dar cuenta de cuál es la problemática, ser sensibles a lo que la ciberseguridad significa y cómo nos afecta en nuestro día a día. Y bueno, las organizaciones también, aunque es más a veces, digamos que dentro de las empresas hemos logrado cada vez más tener gente que esté comprometida con el tema de ciberseguridad y esté, digamos que, pensando en que esto es un tema importante, desde la alta gerencia hasta la educación de los empleados. Muchas veces ya el tema de ciberseguridad es mucho más, ha permeado mucho más. De pronto, con la gente del común, los ciudadanos, todavía tenemos que hacer un trabajo bien importante alrededor de ellos, y por eso estamos creando este contenido alrededor de la ciberseguridad y las responsabilidades que cada uno tiene, y cómo cada uno desde nuestro ambiente vamos a poder apoyar. Adicional a eso, estamos trabajando con comunidades, ¿sí? Comunidades como, por ejemplo, en la escuela tenemos un semillero que está trabajando en seguridad de la información, y uno de sus temas es la ciberseguridad, y en particular estamos trabajando en un proyecto de cloud y de cómo vamos a generar ambientes tipo cloud y hacer pruebas de seguridad que permitan a las personas y a las organizaciones estar tranquilas de irse a este mundo de nube, ¿sí? Pero también con otras organizaciones hemos podido también realizar actividades que nos permiten estar trabajando de manera conjunta. Y si ahí, Eduardo, quieres contarnos un poco, estamos trabajando con una comunidad de la cual Eduardo precisamente hace parte, ¿sí? Si nos cuentas un poquito lo que están haciendo ustedes allí y cómo pues hemos podido trabajar juntos. Sí, bueno, Colombia tiene muchas comunidades y tiene muchas ganas de trabajar. ¿Sí? Ya hay modelos a nivel mundial bien interesantes, el mismo OWASP que define, o que a partir el top 10 de vulnerabilidades más atacadas, pues empieza a definir estrategias de cómo educar a las personas, cómo proteger los sistemas, cómo evaluar los sistemas. Nosotros estamos vinculados con varias estrategias. Una de ellas es el HoneyNet Colombia, que es básicamente un modelo en el cual yo implemento sistemas vulnerables, los expongo, y a partir de cómo están siendo atacados en Internet, empiezo a aprender de ellos. ¿Qué puedo aprender? Puedo aprender cuánto tiempo tardan en caer, por ejemplo. Ese es un valor muy relevante. Si una vez que yo exponga un sistema en las condiciones básicas, sin asegurarlo debidamente, cuánto tiempo va a terminar en caer, y nos hemos dado cuenta que en 5 minutos empezamos a recibir ataques después de publicarlo, y que encontramos ataques masivos, ¿sí? Cualquier cosa que encuentre este servicio va a empezar a atacarlo, pero después va a llegar alguien que se enfoca en este tipo de tecnología, ¿sí? Y él sí él sabe a qué viene, él
trae un objetivo diferente, él conoce la infraestructura que está atacando y empieza a recolectar información y a escalar y a hacerse propietario de estos insumos tecnológicos y aprovecharlos con un beneficio en particular. Entonces, monitorear toda esa actividad, es decir, te pongo algo, una carnada, haz lo que quieras, pero enséñame y yo quiero ver cómo lo haces. Con eso nosotros registramos esa información, la concentramos y hay dos oportunidades allí. La primera es quien no conoce de las técnicas utilizadas por los adversarios, pues lo va a aprender allí. ¿Sí? Qué mejor forma de ponerle a un atacante para que lo haga y ver cómo lo está haciendo en vivo. Claro, debes tener mucho cuidado porque si tú implementas la infraestructura, por ejemplo, en tu casa, conectada también a tu entorno de hogar, pues el atacante de seguro, si es muy bueno, va a salirse, digamos, de esa cadena de protección del sistema que tú montas y va a lograr saltar a tus sistemas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero tenemos varios sistemas, digamos, de fácil implementación que hacen ese monitoreo. Y en segundo lugar, ¿qué más puedes aprender? Puedes encontrar nuevas tendencias de amenaza. Y así es como se está trabajando hoy en día. Cuando aparecen estas nuevas botnets o estas nuevas técnicas es porque alguien generalmente tiene un sistema para que sea atacado y ve que hay un nuevo elemento que se sale del patrón tradicional de ataque. ¿Sí? Adicionalmente, comunidades que nos encontramos y dialogamos respecto a esos temas, aquellas cosas que encontramos y vemos que hay oportunidad, tratamos de hacer trazas, identificar de dónde proviene, cuál es su objetivo, pero finalmente hoy en día lo más importante es aprender de los ataques. Si yo vivo un incidente y no aprendo de él, realmente no hice nada. No hice nada. Si yo veo un incidente y a partir de él tomo decisiones, habilito controles, entiendo, veo qué más pudieron haber hecho, ¿cierto? Voy más allá, eso sí es de valor para mí. ¿Sí? Pero si simplemente vivo el incidente y formateo, eso no es de valor porque formatear ya todos lo sabemos hacer. Sí, de acuerdo. Y también de pronto complementando, aprender también de lo que le pasa a otros, ¿no? Y es que, sí, es que en el tema de ciberseguridad algo que se quiere es que, pues digamos que ahí todos estamos trabajando y todos estamos siendo vulnerables en una mayor o menor medida, pero en la medida que contemos lo que nos está pasando y que aportemos lo que hemos logrado, pues va a permitir que otros también aprendan y otros no sean víctimas de lo que nos ha pasado. Entonces también eso es algo bien importante que uno cuente, que uno comparte. Y si me ¿no? permites, quería contarte algo que me pasó con los estudiantes ahorita en la asignatura de ciberseguridad. Y es que empezamos a hablar de ransomware, yo les preguntaba y me decían, sí, eso es un malware que cifra, y les comenté la estructura de una de las familias de ransomware, les decía, mira, este es el último paso, cifrar, nos pasó esto, y los chicos me dijeron, profe, pero esto sí se sabe, esto lo sabe todo el mundo, porque nosotros estábamos seguros que era esa definición. Dije, no, es que esto es público, el problema es que sí se sabe, pero solamente lo integran, lo interiorizan a quienes les interesa, y eso no lo va a hacer todo el mundo. Hay equipos de tecnología, hay equipos de operación, de presupuesto, de todos estos temas, y cada uno tiene un interés particular, ¿sí? Y puede que los de tecnología realmente no interpreten esto porque ellos adquirieron por 5 años la licencia del antivirus y están seguros que esa es la solución. Entonces ya empezamos como a cambiar esa visión y a partir de ese momento entonces ellos ya responden a las preguntas con otra, de una forma mucho más objetiva, ¿no? Porque ya entienden a qué se están enfrentando y ya ven que hay muchas, además que hay muchísimas oportunidades allí, porque esto los está formando a ellos para enfrentarse a un mundo que ya es mucho más grande que el que tenían en mente a partir solamente del conocimiento básico que obtenían de algunas redes sociales. Okay. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación. Ahora invitamos a las personas que nos acompañan si tienen preguntas y los monitores nos ayudan con preguntas para irlas resolviendo. Claro que sí, Claudia, acá ya nos han formulado algunas preguntas. Tenemos Luis Esteban. ¿Hacer el seguridad en las SSC y dónde cree que están los principales retos? Wow. En todo lo que hemos hablado un poquito hemos hablado de esto, ¿no? Entonces,
¿En qué áreas? Pues yo pienso que en cada uno de los ambientes que uno tiene, o sea, desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de empresas, de ciudadanos, allí tenemos que trabajar el tema de ciberseguridad, porque cualquier implantación tecnológica sobre una ciudad inteligente tiene que estar desde la base, construida sobre un esquema de seguridad. Tenemos que tener ciudadanos formados, tenemos que tener empresas comprometidas, tenemos que tener gobiernos organizados para todo esto. Y yo pienso que el reto más grande de pronto está en toda esa conjunción, ¿sí? En lograr que todos ellos trabajen unidos, ¿sí? Más que la tecnología, porque la tecnología es inerte, por decirlo de alguna forma, todo el uso que le demos y toda la implementación que hagamos debe ser todo desde un marco de ciberseguridad, sin quitarle la responsabilidad a la tecnología, porque ahora también pienso cuando uno hace desarrollos de software y implementa un nuevo sistema, y en este asunto en donde yo les hablaba de que los sistemas son complejos, pues no podemos dejar sistemas mal hechos, porque entonces por más que la gente sea cuidadosa, los gobiernos sean cuidadosos, todo el mundo cuidadoso, pero una tecnología mal desarrollada que no tenga en cuenta temas de ciberseguridad, también vamos a generar problemas. Yo no sé si Eduardo quieres complementar o seguimos. No, realmente de acuerdo. Y la tecnología, o sea, vamos a desarrollar tecnología, trabajamos por eso. Si no la hacemos segura de facto y si adicionalmente la hacemos justa, es decir, el tamaño justo para que funcione y encontramos que hay debilidades y no lo podemos actualizar, pues estamos perdiendo realmente todo ese desarrollo en el que estamos trabajando. Ok, gracias. ¿El monitoreo y la privacidad son conceptos mutuamente excluyentes? Bueno, esa... Ahí, digamos, las personas dicen, o todavía muchas personas tienen en su cabeza que son conceptos totalmente separados, ¿sí? Si me están monitoreando, entonces entran en mi intimidad, ¿cierto? Pero también ese monitoreo está dando oportunidades a tomar mejores decisiones y hacer la vida mucho más fácil, ¿sí? Entonces hay que buscar un punto de equilibrio entre los dos. Hay que garantizar, por supuesto, esa privacidad, garantizarla debidamente y regulatoriamente, pero también hay que dar oportunidad al monitoreo, porque el mismo monitoreo es el que nos ha permitido estar donde estamos hoy, entender que el autobús que pasa a X hora, pues debe pasar a esa hora porque es el momento pico, y las rutas mejor utilizadas, pues todo eso está evaluado. Eso no es, digamos, a criterio de cualquiera, sino que todo eso tiene una evaluación, y tenemos que llegar a ese punto en el cual, dando un ejemplo rápidamente, yo recuerdo cuando se habilitó Waze, ¿sí? Y nos empezó a decir, óyeme, la mejor ruta es métete aquí por entre 50 cuadras y vas a salir adelante 2 minutos antes que si siguieras dentro de la fila, ¿sí? ¿Qué tal si llegamos a ese punto en el que ya esa red social de georreferenciada sea capaz de decirnos, pásate al carril de la derecha, ¿sí? Adelántate 2 vehículos y pásate al de la izquierda y ahí te vas a ganar un par de segundos? Todavía no lo tenemos así, pero vamos a llegar a ese punto, y es porque los vehículos van a tener la capacidad de comunicarse entre ellos, porque vamos a estar comunicados con los sistemas de semaforización y de monitoreo, incluso por el mismo alumbrado público. Vamos a llegar a ese momento, ¿sí? Pero también podemos decir, ok, con ese sistema de alumbrado público me van a estar siguiendo, saben por dónde voy. Entonces, debes tomar una decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo funcional que te ayuda, pero tienes que entregar datos. ¿Qué datos vas a entregar? ¿Cómo los van a entregar? ¿Y cómo van a ser manejados? Gracias. Siguiente pregunta es formulada por Cristian Fabián y pregunta, ¿qué herramientas de ciberseguridad se pueden aplicar a la mediana y pequeña empresa? Bueno, yo lo primero que diría es que, y de pronto gracias a Cristian por esa pregunta, porque de pronto no lo mencionamos tanto, y es que no importa el tamaño de la organización, el tema de ciberseguridad es importante, ¿no? Y a veces las personas creen, uno a veces como persona lo cree y las organizaciones pequeñas también lo creen, y es, bueno, eso les pasan por allá a los grandes, a mí nunca me pasa y eso no pasa nada, y a mí no me buscan y a mí no me van a perseguir.
sí, pero pues no, eso no es cierto. A todos nos pueden afectar esos dos problemas y uno puede ser un eslabón del problema grande, ¿sí? Si son capaces de hacerme un daño a mí, que luego va a hacerle daño y empieza a llegar así, luego resultaba que llegaron fue a la plataforma de un banco a través de mis equipos, pues entonces el problema ya no se volvió mío, sino pues de toda la plataforma completa. Entonces, sí es importante pensar en que tanto las empresas grandes o los gobiernos necesitan tener en cuenta el tema de ciberseguridad, también las organizaciones independientes, si son medianas, pequeñas, grandes, no importa, vamos a tener que tener esto en mente, ¿sí? Como parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, herramientas particulares, si te refieres a software en particular, yo no sabría qué decirte. Hay muchas herramientas que uno puede utilizar, pero la pregunta que yo haría es, ¿qué necesitas proteger? ¿Sí? Entender un poquito cuál es mi problema, cuáles son mis debilidades, qué posibles cosas me pueden pasar a mí, ¿sí? Y a partir de eso sí determinar, bueno, si lo que me puede pasar son estas tres cosas, ¿qué puedo buscar para solucionar o para evitar o disminuir la probabilidad de que ocurra esto? Y no solamente van a ser herramientas tecnológicas, a veces simplemente es un procedimiento que siempre dejamos la puerta abierta de la casa. Pues sí, es que la dejamos abierta siempre porque es chévere. Pues no, ahora toca dejarla cerrada. ¿Sí? Entonces ahí no hay ninguna tecnología, no hubiera dado igual poner una cámara, ¿sí? Si la puerta siempre permanece abierta o la llave debajo de la matera, pues ninguna tecnología va a ser realmente apoyo. Ahí tendremos que ejecutar otro tipo de procedimientos, cultura de las personas, cambiar la ubicación de la llave, ahí no va o no se deja la puerta abierta y de pronto la tecnología ahí todavía no se ve por medio. No sé, Eduardo, si me ayudas. Sí, no, mira que la definición que diste es clara, saber que estoy protegiendo y les doy un ejemplo. Empezando, bueno, un mes después de que inicia lo de la pandemia, empezando abril, una compañía de salud del país nos contacta y nos dice, entraron y me cifraron toda la información, era una compañía pequeña, ese cifrado de información, ellos solo querían saber si la podían descifrar porque si no, tenían que cerrar su empresa. Entonces yo les decía, ok, ¿dónde estaba esa información? En un servidor, toda la información, y fue el servidor que expusimos a internet por escritorio remoto. Decía, pero hombre, con solo segmentar tu red, te habías quitado ese problema, y con un backup, ni siquiera el endpoint, sino un backup y segmentación de red. Entonces, pueden existir muchísimas herramientas, ¿sí? Pero tenemos que evaluar y saber muy bien qué es lo que vamos a proteger. Vean a Juanes. Juanes se robó un carro hace unos días en Estados Unidos porque él tiene un Tesla, llegó, lo parqueó, entró a comer algo, salió y pues encontró el Tesla y se subió y se fue para la casa. Cuando le llegó la policía le dijo, hey, ese carro es robado. Le dijo, no, si yo tengo un Tesla, y fue y miró atrás y habían unos sombreros y dijo, ay, este no es mi carro. ¿Qué pasó? Que el dueño del vehículo dejó las llaves adentro. ¿Por qué? Porque es un entorno diferente, porque hay, digamos, mayor tranquilidad y porque adicionalmente ese vehículo tiene muchísimos sistemas de rastreo y el tema de pólizas y todo este tema. Entonces, tenía la tranquilidad que podía dejar las llaves ahí, pero nunca se imaginó que alguien por confusión se lo pudiera llevar. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma el mismo vehículo, es exactamente el mismo color. Entonces, uno puede ser inseguro en cualquier momento porque le da laxas o se siente confortable o porque no entiende qué es lo que tiene y no sabe cómo protegerlo. Entonces hay que evaluar muy bien. Si yo no sé lo que tengo, no sé qué voy a proteger. Gracias. Una pregunta más. ¿La tendencia de los datos abiertos en el sector financiero representa un riesgo para la seguridad de los datos y las personas? Bueno, yo me adelanto, perdóname Claudia. Claro que sí, el problema no es abrir los datos, el problema es quién los maneja y cómo los usa. ¿Sí? Hace la semana anterior, una compañía financiera muy grande le dio la oportunidad a un tercero de acceder a esos datos, ¿cierto? Y de manejarlos, y resulta que este tercero, además de recolectarlos, todos los expuso seguramente en Internet. Entonces, y datos críticos, ¿cierto? Los datos financieros finalmente son críticos. ¿Por qué? Porque un adversario siempre va a tratar de buscar
oportunidades, pero las oportunidades se las define en torno a la inteligencia, y con toda esta información pues ya sabía cuáles usuarios tenían mayores recursos. De la misma información podía entender el usuario cómo se comportaba ante la ingeniería social y podía preparar los ataques para esto. Entonces, sí hay un tema allí que es el de la protección de los datos personales, ¿sí? Que yo tenga mi cuenta en un servicio financiero, o sí, que tenga mis servicios financieros y que allí estén mis datos, y que ellos a partir de esto definan estrategias para entregarle a un tercero que me ofrezca seguros o tarjetas y que me estén llamando constantemente y que sepan todos mis datos. Eso sí es complicado y eso no se debería manejar de esa forma, y la ley 1581 está para eso. Son mis datos, yo puedo preguntarle de dónde los sacaste, cómo los obtuviste, ¿sí? Entonces puedo hacer ese rastreo, solamente que el que está al otro lado pues no entiende la ley, a él le importa es ofrecer un servicio, pero no se está dando cuenta que en algún momento esos datos que él maneja pues también los puede conseguir un adversario, y él sí va a tratar de producir el mayor daño posible. Y de pronto, complementando un poquito lo que también estaba mencionando Eduardo, es que qué datos estamos dejando abiertos, ¿sí? O sea, cómo se ponen, o sea, se están publicando todos los datos, o lo que se está haciendo es un procesamiento previo de datos y eso es lo que se está exponiendo, ¿sí? Entonces, también un poquito lo que se tiene que revisar en el tema de datos abiertos es qué se necesita de datos abiertos, ¿sí? Y cómo y para qué se va a usar esos datos abiertos, porque eso le da a uno pie para determinar cuál es la información o cómo la entrega, ¿sí? Si yo entrego los datos en bruto o los tengo que procesar previo a entregarlos para lograr que esa información no relacione personas con datos, ¿sí? Entonces, que uno a veces habla de anonimización y yo sé que en Colombia estamos trabajando en eso, que logremos que los datos que se ponen abiertos, los datos que están públicos, pues no generen un riesgo de seguridad para las personas o para las entidades o para los gobiernos, sino que efectivamente puedan ser usados para generar nueva información o para identificar tendencias o para descubrir una situación particular que nos está afectando a la mayoría, ¿sí? Entonces también ahí como complemento. Listo. Una última pregunta. ¿Cuál es el criterio principal para aplicar una u otra técnica de encriptación? Uy, es mucho más, sí, es como más específico. Dale, y yo. Bueno, ahí nuevamente la evaluación, ¿cierto? Porque pensemos en el ransomware. Yo puedo tener la información cifrada a 4056 bits y llega el ransomware y me la sobrecifra. Entonces, podré tener la mejor técnica de encripción, pero no me va a proteger contra este tipo de amenaza. Antes le va a dar una oportunidad al atacante, ¿sí? Entonces, siempre sí es importante tratar de escoger unos protocolos primero que sean seguros y que sean confiables, ¿sí? Ya hemos visto que DES y algunas de estas que fueron muy utilizadas en el pasado, pues ya hoy no aplican porque las capacidades de procesamiento hoy en día ayudan a tratar de obtener esa información mucho más fácil, y que sea confiable también, pues que integre algoritmos que sean robustos y que sean soportados y que no permitan hacer la mayoría de ataques al cifrado es o porque se encuentran debilidades en el protocolo o porque los sistemas permiten hacer un downgrade, es decir, el cliente le dice, óyeme, hablemos cifrado, pero es que yo no sé hablar como tú hablas, trata de bajar al mínimo. Cuando le hace esa propuesta al otro lado y el otro empieza a bajar, le está dando una oportunidad, porque puede ser un atacante diciéndole vamos hasta la que menos puedas y se me va a hacer más fácil afectarte o tratar de tomar control en la comunicación. Entonces, es otra vez, es un tema de evaluación, nada que hacer allí. Podemos estar hablando por ejemplo, de blockchain, ¿sí? Tratar de integrar, que es algo que apunta mucho a las ciudades inteligentes, porque es tratar de evitar el control de una entidad superior y que sea un tema abierto y que sea controlado por todos, pero eso también no es, tiene nuevos elementos de riesgo, ¿sí? La creación de esos contratos digitales también tiene que ser vista con una muy buena lupa, porque a veces se integran elementos maliciosos que ya hemos visto
que terminan afectando a las personas que llevan sus recursos pues a esos modelos. Entonces, nuevamente, es también un tema de evaluación. Hay muchas oportunidades, pero lo más importante es escoger por lo menos que la básica sea realmente confiable y fuerte, no sea fácil de romper, llamémoslo así. Y ahí tengo como complemento dos cosas, estoy completamente de acuerdo. O sea, más que la técnica que yo utilice es para qué la necesito, ¿no? Y también a veces no exagerar, por decirlo de alguna manera. Y me explico, o sea, uno no tiene que cifrar todo porque sí, ¿sí? Por si acaso cifremos todo, no, no, pues toca mirar que necesitamos cifrar, porque parte de la situación es que cifrar consume tiempo. Y en un mundo, como yo les mencionaba al principio, en donde queremos mucha, gran velocidad, si uno cifra todo, pues se va a demorar. Y entonces eso va en contra. Y entonces las personas a veces dicen, no, yo no hago nada de seguridad porque, pues porque me quita tiempo y eso es muy lento. Pero pues toca llegar a una medida intermedia, ¿no? O sea, tampoco podemos dejar las cosas completamente abiertas porque estamos generando riesgos de seguridad, pero tampoco hacer tan complejas las situaciones que sobre exageremos, ¿sí? Y desde el lado de tecnología, pues generar mejores soluciones para que esto sea lo menos lento que sea posible, ¿sí? Si uno puede verlo desde ese lado. Y también de pronto añadiendo un complemento también a esto, una conferencia que se hizo hace 8 o 15 días con otro de nuestros investigadores, Wilmer Garzón. Él está trabajando en cómo hacemos para procesar datos. Cuando uno piensa en grandes volúmenes de datos y uno quiere procesarlos desde diferentes ubicaciones para poder generar datos conjuntos y poder tomar decisiones sobre ellos, muchas veces ese transferir datos de un lado a otro a través de redes implica cifrar, ¿sí? Y bueno, listo, se cifran los datos, pero cuando los van a procesar, muchas veces resultan descifrándolos para poder procesarlos. Y en ese proceso de cifrado, de manipulación de los datos, también un atacante podría entrar y hacer daño. Entonces, ¿cómo los mecanismos, dependiendo de las necesidades, tenemos que encontrar técnicas de cifrado y de otras tecnologías que se ajusten a la situación particular de la organización o de los datos que está administrando? Entonces, siempre va a depender de las necesidades particulares. Si me permiten ahí para complementar también, y me hiciste recordar algo, yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, el primer ransomware que yo conocí en mi vida se llamó PGP. Ese fue un mecanismo de encripción. ¿Y por qué lo llamo ransomware? Porque yo trabajé en un entorno militar y todos querían tener todo cifrado, así como lo dijiste. Entonces yo les dije, ok, está PGP, les enseñé a usarlo, a manejarlo, y a las semanas me llamaban y me decían, se me olvidó mi clave, necesito que me descifre eso. ¿Sí? Entonces, no es cifrar por cifrar y no me sirve cifrar todo si voy a llegar a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, sí, perfecto, claramente y totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Claudia y Eduardo, esas fueron todas las preguntas del público. Ya también hemos llegado al tiempo estimado para esta conversación. Creo que si quieren despedirse del público, por nuestra parte, muchísimas gracias por asistir a esta invitación, tanto a los conferencistas como al público. Te doy la palabra, Claudia, por si quieres cerrar con algún comentario. Sí, perfecto. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad de este espacio. Gracias, Eduardo, por acompañarme. Y pues bienvenidos a todos en lo que podamos trabajar. Bienvenidos. Desde la academia, desde la investigación, estamos haciendo muchas cosas relacionadas con ciberseguridad y nos interesa seguir trabajando en ellas. Eduardo. Sí, también igualmente agradecer por la invitación, por el espacio. Me parece que estos espacios abren muchas oportunidades y además de la academia de la investigación, yo creería que también integrar la curiosidad. Muchos de estos temas nacen de la curiosidad de entender por qué están pasando las cosas y tal vez esa curiosidad pues nos lleve a plantear nuevos elementos de investigación o elementos adicionales que deberíamos integrar dentro de las asignaturas. Gracias de verdad por el tiempo.